Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos como todos los jueves en diálogo junto a los alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica, Canal Bio Bio TV y el Arzobispado para hablar de temas que nos interesan a todos. Esta vez vamos a hablar de un tema dramático que tiene que ser abordado en profundidad y también con urgencia. Se trata de la violencia hacia la mujer. Lamentablemente no nos podemos sentir orgullosos de las cifras en Chile. Tenemos mucho que mejorar, tenemos que tomar conciencia respecto de este verdadero abuso que sufren muchas mujeres en Chile. Para eso hemos invitado a Valentina Medel. Ella es directora del Servicio Nacional de la Mujer del Bio Bio, que ha visto muy de cerca el drama que viven muchas mujeres, y también a Cristian Gutiérrez. Él es juez del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, pero además director del Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Católica y fue juez de familia por mucho tiempo. Y la idea es poder reflexionar sobre este tema y sobre todo sacar luces para que nunca más en Chile una mujer sufra violencia. Yo quisiera partir con usted y preguntarle qué es lo que pasa en Chile, en la región, en este tema tan dramático. A ver si nos puede contar un poco. Bueno, primero decir de que la violencia contra las mujeres, según la ONU, es el delito más extendido en el mundo, pero también el menos denunciado. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia, ¿cierto?, desde el punto de vista psicológico, físico o sexual. Particularmente en la región del Bio Bio lo que tenemos el año 2015 es que efectivamente 12.000 mujeres el año 2015 denunciaron violencia en los tribunales, en justicia, en el sector justicia. De esas mujeres, 7.000 mujeres preguntaron y consultaron, se acercaron a los centros de la mujer, que son los dispositivos que existen para poder atender desde parte del Servicio Nacional de la Mujer. Y cerca de 4.000 mujeres fueron ingresadas para tener un proceso psicosocial y también orientación legal, y muchas también llevar un proceso legal en justicia. Una pregunta, Valentina, ¿quiénes son estas mujeres en el ámbito etario, en el ámbito de su estructura social, etcétera? ¿Puede contarnos un poco de eso? Es difícil establecer un patrón de mujeres, como también de mujeres agredidas, como también de agresores, porque la violencia contra las mujeres es transversal, tiene su origen en un motivo cultural, ¿cierto?, en que la sociedad está cimentada sobre bases patriarcales, donde las estudiosas del género dicen de que las mujeres quedamos en franca desventaja en distintos aspectos de la sociedad. Por lo tanto, esa desigualdad de género que existe en la sociedad afecta a todas las mujeres por igual. Por lo tanto, las denuncias que tenemos de violencia no son solamente, como se podría decir, y que hay algunos sesgos que así lo dicen, en los sectores pobres o las poblaciones, sino que es transversal a toda la sociedad, no tiene sector socioeconómico, ni sector cultural, ni nivel educacional, sino que se da en todos los ámbitos por igual. Tenemos denuncias de mujeres de los sectores altos de la región del Bio Bio, como también los sectores más bajos y más pobres. Por lo tanto, tampoco se puede establecer un patrón del agresor. El agresor principalmente no tiene un perfil delictual, no agrede a cualquier persona, sino que agrede solamente a esa persona que considera de su propiedad. O sea, en general hay un vínculo afectivo entre el agresor y el agredido. Claro, cuando hablamos de violencia doméstica o la violencia que ocurre en las 4 paredes de la casa, hay un vínculo afectivo, ya sea pareja o ya sea casado, cónyuge. ¿Y ese es el mayor porcentaje? Es que el porcentaje que considera la ley hoy en día. Ya. Okay. Porque la violencia que está tipificada en la ley, la que nos permite conocer las cifras, es aquella que está tipificada en la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar. Existe un vacío respecto a las otras violencias que viven las mujeres, por ejemplo, la violencia en la calle, ¿cierto?, el acoso sexual callejero. Muchas veces tampoco son muy registrados los acosos sexuales en el ámbito del trabajo, en el ámbito educacional. Y en el marco de la agenda de la presidenta, efectivamente consideran esto como un nudo crítico
Tampoco la violencia en el pololeo, por cierto, es considerada la ley, por lo tanto no tenemos registro de una cifra negra respecto a la violencia que viven las mujeres cuando están empezando sus relaciones en el pololeo. Por lo tanto, la presidenta, en vista de ese nudo crítico que es diagnosticado no solamente por el CERNAM, sino que también por organizaciones sociales, va a presentar una nueva ley de violencia que considere la violencia en todos los espacios en que se genera. Estoy haciendo una reflexión, sucede que hay un estudio de la UNICEF que dice que en Chile el 25% de los niños han sufrido violencia física leve, 25% violencia física grave y un 25% violencia psicológica física grave, es decir, de cada 4 niños 3 han tenido algún tipo de violencia. Si a eso le sumamos lo que dice usted, podemos concluir que estamos viviendo en una sociedad violenta, digamos. Y yo creo que ese es un tema que tiene que hacernos pensar. Entre paréntesis, quería decir lo siguiente, si 12.000 son los que hacen la denuncia, significa que el número más o menos de agresión se estima pueden ser unas 50.000, 60.000 al año. Claro, porque es una cifra negra, no todas denuncian. Lo que nosotros apostamos es que esa cifra crezca, lo que no hacemos entender a los dispositivos de seguridad, y queremos que crezca. Ahora, usted como juez de familia, ¿le tocó estos casos? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, obviamente, claro, un margen altísimo de causas que conocen los tribunales de familia corresponde precisamente a violencia familiar. Tanto es así que quizás haciendo un poco un esquema de lo que esto involucra, la violencia de género, como explica Valentina, se extiende mucho más allá. Pero además lo que regula nuestra legislación actualmente es la violencia intrafamiliar. Eso quiere decir que esta violencia de género es parte de incluso de lo que aquello que conoce un tribunal de familia como causa de violencia intrafamiliar. Y centrándonos exclusivamente en esa, digamos, ¿cuáles son los casos, cuándo y por qué llega una mujer a denunciar, por qué no llega a denunciar? Ahora, es bien interesante porque en el punto, efectivamente, la cifra negra de aquella que no denuncia, yo creo que incluso puede triplicar o cuadruplicar incluso la denuncia real. Por eso incluso los mecanismos que establece tanto la ley 20.066 de violencia intrafamiliar como la 18.968 se ha preocupado mucho en el tema de incluso del acogimiento de cualquier denuncia que exista. Tanto es así que hay una norma, por ejemplo, la ley 18.968, que obliga incluso en el caso de establecimientos de salud, que deben estar muy cautos a preocuparse a cualquier situación ante una eventualidad de alguna que pueda llevar a un tema de violencia. Me explico, un magullón, un moretón. O sea, el especialista no debiera quedar solamente con la explicación que le da, sino que también preocuparse de integración. Y debiera haber un acogimiento una vez que cierta situación, porque la víctima tiende a dar cierta situación del ciclo de luna de miel, claro, en la cual se produce la agresión, pero luego se produce un arrepentimiento del victimario, y eso también lleva a que incluso alto, se denuncie. Ya tiene un porcentaje de denuncia que, entre comillas, bajo, pero incluso una vez que se denuncia, los niveles de retractación a nivel judicial o investigativo cuando pasa delito ¿es alto? Altísimo. ¿Por altísimo. qué? ¿Por qué? Hay estudios al respecto que es el hecho, especialmente yo he visto del Ministerio Público, que ha hecho estudios respecto a retractación, y la verdad que, como explicaba Valentina, hay temas internos acá. Pensemos que quien agrede es el sustento económico. Quien agrede también hay un alto, y el tema de la violencia en sí es un tema de control, es un tema de dominación. Y entonces ahí en sí poder. Hay un poder. Si la violencia es discriminación, por poder. Es un abuso de poder. Entonces, claro, eso lleva también que el nivel de retractación, incluso ha habido casos dramáticos, incluso con alta lesividad en contra de la mujer, delictual, y a veces ni siquiera llegan a juicio, por ejemplo. ¿Existe una relación entre mujeres más independientes económicamente y denuncia, digamos? ¿Hay una correlación al respecto? O sea, podríamos pensar, digamos, que en la medida que las mujeres tengan mayor acceso a la educación, mayor acceso a mejores lugares de trabajo, ¿esto va a ir disminuyendo o esa correlación no existe? Sí, por supuesto que existe, porque las mujeres tenemos desventajas en distintas áreas sociales. Lo que tú decías, por supuesto, una mujer se demora en promedio 7 años en denunciar esa violencia, y generalmente la denuncia cuando esa violencia llega a sus hijos e hijas.
No efectivamente la puede ella seguir aguantando, entre comillas, Ya. pero la denuncia cuando llega a sus hijos e hijas. Y el principal motivo por el cual las mujeres se retractan es principalmente porque no tienen autonomía económica y también porque no están denunciando a cualquiera, sino que están denunciando a la persona que ellas eligieron para su proyecto vital, su proyecto de vida, muchas veces el papá de sus hijos e hijas. Por lo tanto, efectivamente, en la medida en que avancemos, no solamente en un cambio cultural profundo que permita más equidad de género y le demos más oportunidad a las mujeres de tener mejores oportunidades laborales, autonomía económica, Igualdad de sueldo, cosa que no igualdad se de da, entre sueldo, paréntesis. terminar con las brechas salariales, ¿cierto? Que por igual función las mujeres no percibimos lo mismo. Por ejemplo, que empecemos a conversar sobre el régimen de sociedad conyugal también, que impide que las mujeres incluso puedan emprender, que las mujeres puedan ir a acceder a créditos en el banco. Cuando conversemos esas cosas, por supuesto que aportan a terminar con todo tipo de violencia y discriminación hacia nosotras. Una pregunta a usted, magistrado. Desde el punto de vista del perfil del agresor, el perfil psicológico, el perfil de su historia, ¿existe un vínculo? Es decir, ¿un agresor se va haciendo con el tiempo? ¿Hay detonantes? A ver, esto, Porque desde el punto de vista de la razón, cuesta entender de que una persona enamorada de alguien la agreda. O sea, lo que uno piensa Sí. que aquí hay una Disculpe, patología. Y aquí quizás decía alcance. Fíjese que no es solamente agresión, lo que hace uno automática piensa en una agresión física. No, puede ser psicológico. Pero la agresión psicológica creo que incluso es más profunda y es más vulneradora a veces, pues porque la agresión física a lo mejor puede que, entre comillas, haga explotar una situación, pero el nivel de agresividad psicológica es aquí incluso que la que se mantiene más oculta. Ahora, de establecer un perfil psicológico de un agresor, la verdad que yo he conversado con psicólogos al respecto y dicen que es muy complejo de saber, la verdad que hay temas culturales también de por medio, hay temas de réplicas, de modelos. Bueno, o sea, un agresor normalmente fue agredido de alguna manera, O hay vio una a su correlación. padre, Obvio, ya. Exactamente, agresión. seguramente se situó en un modelo De de relación. relación en la cual se daba esta vinculación y entonces lo que hace simplemente es replicar este modelo. ¿Ah? Ahora, establecer, digamos, el perfil psicológico de un agresor también, claro, también pasa por muchos temas, incluso también de la persona agredida también. ¿Ah? Y tiene toda la razón Valentina, efectivamente hay temas culturales de por medio, hay temas económicos de por medio que son muy preponderantes y eso también lleva a este sometimiento de la víctima con respecto al victimario. Una pregunta, directora. En Chile, el abuso se da más en la ciudad, se da más en el campo, se da más en el mundo. ¿En qué mundo se da con mayor intensidad o es Sí, absolutamente? es absolutamente transversal. Transversal. Lo mismo que establecer un perfil de la víctima o del victimario, el Ya. territorio también es transversal. También, como decíamos anteriormente, nivel socioeconómico, cultural, educacional, etcétera. Se da tanto en el campo como en la ciudad. Lo único que nosotros estuvimos estudiando últimamente en términos de femicidio son las formas en que las mujeres mueren. A ver, O sea, ¿cómo eso? las armas que se ocupan son distintas, las formas de matar a las mujeres son distintas en el campo de la ciudad. Es el único patrón que podríamos estudiar distinto respecto a un tema territorial. Pero la violencia es transversal territorialmente, socioculturalmente, socioeconómicamente también, está presente en todos lugares y efectivamente afecta a las mujeres de forma transversal. ¿Y cuáles son las medidas que toma un juez frente a violencia? O sea, ¿existen distinciones? ¿Va a la cárcel Sí. un agresor? ¿Bajo qué condiciones? Claro, y aquí yo creo que quizá hay un punto importante porque nuestra legislación de violencia intrafamiliar, que a su vez viene, digamos, incluso de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de la mujer, que tiene un nombre muy bonito, se llama Convención de Belén do Pará. ¿Ah? Ah, sí. Y fíjese que El Instituto Nacional de Derechos Humanos sacó un librito al respecto, sí, lo tengo. y el punto es efectivamente que hay una obligación adquirida vía convención de prevenir, y ese es un punto que lo ha tomado especialmente ya tanto la ley 2166 como también la ley de tribunal de familia, y esto lo pude comprar incluso a nivel en una conferencia en la que, digamos, me tocó asistir en Santa Cruz de Bolívar respecto precisamente a violencia de género,
que una de las grandes virtudes, creo yo, del ordenamiento jurídico chileno es eso. Creo que el tema de las cautelares, se ha ido potenciando, se ha ido haciendo muy fuertemente, y las herramientas que tienen los jueces hoy en día para efectivamente cumplir esta función de prevenir son muy potentes. ¿Y cuáles son esas? Incluso el tema incluso la evaluación que tiene que hacer el juez es básicamente riesgo. Riesgo, y con riesgo el juez está facultado para decretar una medida cautelar. Pero, ¿cuáles serían esas medidas, por ejemplo? La más emblemática de todas la separación, digamos, es la prohibición de acercamiento a la víctima y salida del hogar del victimario. Creo que esa es una medida obviamente la más recurrente, la más solicitada y es la más efectiva. Y tanto así que inclusive también se estableció un sistema para evitar la transgresión de esas medidas cautelares. La ley incluso establece que si se transgresa cautelar, no solamente hay posibilidades de arresto, como establece la ley de familia, sino que inclusive, y aparte del eventual delito o la eventual procedimiento de violencia intrafamiliar entre familia, permite que eso sea constitutivo si se incumple de un desacato, de otro delito, por incumplir una orden judicial. Disculpe, y que la pena no es menor, la pena va de reclusión menor en su grado medio a máximo. En castellano, ¿qué significa eso? 541 días a 5 años. Ya, perfecto. A 5 años. Sí. Yo vi un reportaje, por eso que nos interesamos en nuestro equipo editorial de hablar este tema, un reportaje a una persona, a un hombre que había sido agresor y había hecho un tratamiento. A mí me dio mucha esperanza ese reportaje y la pregunta, ¿eso existe? Una persona que tenga estos grados de violencia, ¿dónde puede recurrir? Porque también hay que decir no, absolutamente no a la agresión, pero también si hay un agresor, darle caminos de ayuda, de solución. ¿Hay algo en la región que alguien donde podría dirigirse? Sí, precisamente ese reportaje se hizo a un centro que tenemos como Servicio Nacional de la Mujer, se llama Centro de Hombres por una Vida sin Violencia. Ya. Y lo que hace este centro no es mejorar. A donde queda todo. No es mejorar a los agresores, porque lo que hace efectivamente es reeducar a los hombres en aprender a relacionarse con las mujeres, no en términos de violencia ni abuso, sino que de pareja, efectivamente, que eso es de un igual a igual. Y efectivamente este centro tiene una alta adhesión, hartas personas terminan su tratamiento, mucha gente lo deja, muy poca gente lo deja, y efectivamente ha sido una buena experiencia de trabajo. ¿Y en qué consiste la reeducación específicamente? Sí, ¿Hay psicólogos, y trabajadores terapeutas, sociales. trabajadores sociales? Claro, porque nosotros no trabajamos la patologización de la violencia, o sea, no es una enfermedad, sino que es algo aprendido culturalmente, seguramente de los patrones familiares, ¿cierto? Pero también podría haber la otra causal, ¿o no? Podría también, pero ustedes se preocupan más de ella. Sí, porque nosotros vemos la violencia como un fenómeno cultural, principalmente. Por eso hacemos intervención psicosocial, que es a través de psicólogo y trabajador social, y que lo que hace es no mejorar ni rehabilitar, sino que reaprender, reeducar, porque si la conducta fue aprendida de violencia, efectivamente puede ser también desaprendida. Y este centro está en Concepción específicamente. Las personas que quieren acceder pueden llamar un fono gratuito que es el 800-104-008. Anótenlo. O acercarse también a las oficinas del Servicio Nacional de la Mujer que quedan en Cochrane 560. Nosotros vamos a derivar a esas personas al centro. También llegan muchos por demanda espontánea, pero también son derivados de las redes de justicia. Usted, por ejemplo, un juez de familia le podría exigir, por ejemplo, a un agresor de que vaya a esta terapia, digamos, ¿está considerado dentro de Efectivamente, las vías podrían ser una entre una familia, que una vez que se decrete alguna sanción, básicamente en familia se preocupa de la violencia de índole psicológica, y si se establece una sanción, ello va a traer aparejadas necesariamente medidas accesorias. Dentro de estas medidas accesorias, una de ellas específicamente es la obligación a la incorporación de un centro, tal como podría ser en este caso. ¿El único en la región? ¿El único que trabaja ese tipo de intervención psicosocial desde el punto de vista cultural, la violencia, pero existen también los centros de atención a víctimas, el centro Laura Vid también, que son del Ministerio del Interior, que también tienen efectivamente, o también en los mismos centros de salud,
a través de psicólogos dentro de estos espacios. Pero el Centro de Hombres por una Vida Sin Violencia, que trabaja esta violencia desde el punto de vista cultural, es único del Servicio Nacional de la Mujer. Bueno, vamos a seguir después de una pausa y vamos a hablar lo que usted hizo referencia, que es la prevención. Vamos a una pausa y volvemos. Y no se olvide escribirnos @pdiálogo contándonos sus impresiones y sobre todo qué temas les gustaría abordar con la profundidad que lo han hecho nuestros invitados. Volvemos a diálogo y escríbanos, @pdiálogo, queremos escucharlo, queremos saber su opinión, porque este programa está orientado a hablar los temas que nos interesan y ahora estamos con Valentina, con Cristian, hablando de la violencia de la mujer específicamente en los diversos contextos en los cuales se da. Yo quisiera preguntarle a ustedes, cuando ¿se puede detectar en el colegio, en la universidad, a un futuro agresor o no? Es difícil. Yo creo que las mujeres tenemos que estar atentas a esas señales también en los entornos de las mujeres. ¿Y cuáles son esas señales? Cuando hay control, cuando hay demasiados celos, cuando llegan a buscar a las mujeres a las fiestas, a sacarlas de sus entornos de amigos, alejarlas también de sus entornos familiares. Esas son algunas de las señales, cuando empiezan a controlar las redes sociales, que se da mucho en este momento, el celular. ¿Qué significa controlar? Controlar las redes sociales, pedir las claves, por ejemplo, acceder al celular sin permiso. Esas son señales de que efectivamente existe un control que quiere ejercer esta persona sobre las mujeres, pasar a llevar su autonomía en cierta forma. Y esas son pequeñas señales que le pueden dar a las mujeres para estar alerta respecto a que esa relación no es sana. Ahora, la educación hoy día, ¿cómo se entiende? Competitiva, exitista, muy centrada en los números, en el individualismo. ¿Usted piensa que tiene alguna correlación con el abuso, con el poder? Porque al final lo que hemos visto, escuchándolo a ustedes, es que hay una directa relación entre la violencia de la mujer y el poder, digamos, ¿ya? ¿O usted piensa que son cosas independientes? ¿Usted piensa que una educación más centrada en el compartir, en reconocerse como hermano desde el punto de vista de la fe, que es lo que me mueve a mí, ¿usted piensa que sería distinto o no? Efectivamente, la raíz cultural de la violencia tiene que ver con que esa cultura se replica mediante los distintos agentes socializadores, como es la escuela, como es la familia, como son los medios de comunicación, por supuesto, que también participan en la educación. Por lo tanto, la escuela y la educación es clave, construir una educación no sexista, ¿cierto? Donde hombres y mujeres se pueden desarrollar de la misma forma, donde no empecemos a separar a los niños desde que son pequeñitos en colores rosado y azul, ¿cierto? Cuando establecemos que hay colores para hombres y mujeres, establecemos luego que hay roles de hombres y mujeres, luego que hay carreras para hombres y mujeres y luego que hay espacios políticos, sociales, culturales para hombres y mujeres. Por lo tanto, tenemos que dejar que los niños se puedan desarrollar en la más libertad posible y en la mayor igualdad posible, y eso específicamente es una tarea que se tiene que dar desde que son pequeñitos y pequeñitas en las aulas. Pero sin perder la identidad de cada uno. Por supuesto, obviamente hay que dejar que los niños se puedan desarrollar en libertad y también en la igualdad de condiciones, donde las mujeres también somos buenas para matemáticas, los niños también son buenos para lenguaje, y eso específicamente en una educación que no apunta efectivamente a construir esa relación de igualdad. Usted me contaba que tiene una beta académica, es magíster, director de magíster en Derecho Procesal de Familia. ¿Hay interés por estos temas? ¿Se conversa al interior de la universidad? ¿Hay personas que quieren ser magistrados, juez de familia? ¿O es un tema todavía que no está asumido en el ethos, digamos, del futuro abogado, juez? No, yo creo que, bueno, obviamente hay actualmente una visualización, especialmente en lo que es el derecho de familia, muy importante. Yo creo que esto, especialmente no es anecdótico que la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Concepción haya implementado este magíster. Efectivamente, hay un sentido de desarrollo del área, se ha ido ampliando en el tiempo, los jueces de familia se han ido perfeccionando, nosotros hemos tenido alumnos de esa área,
y también de instituciones. Hemos tenido abogados del CERNAM Sí. como alumnos nuestros, y eso significa que hay un desarrollo al respecto, hay un interés. Yo creo que eso. Ahora, y lo que sí es muy relevante es que el abogado que se dedica a temas de familia tiene un componente social, muy, muy particular y muy destacable. A ver, ¿cómo eso? En términos incluso de retribución económica. Quizás en otras áreas del derecho puede que tenga incluso mucha mayor ganancia, así derechamente. El área de familia puede que tenga, porque hay mucho componente social, o sea, yo puedo encontrarme, claro, con el que me pague bien por un caso, pero puedo encontrarme con gente de una realidad social que efectivamente que está inmerso en un juicio de alimentos donde lo que se discutan son los porcentajes mínimos legales. Y claro, y ese abogado se siente motivado a tomar incluso esa causa, lo que se llama pro bono, Claro. gratis. Y eso también, eso habla muy bien efectivamente digamos, del sentido social que existe en esta área. Yo quería preguntarle a usted lo siguiente. Usted habló de signos que pueden detectar una persona que tiene una cierta ansia de poder, que termina después abusando, violentando, etcétera. ¿Existen terapias familiares orientadas en esa línea? ¿Los hombres tienen interés en participar? ¿Son más reacios? La experiencia mía, al menos, es que al hombre le cuesta mucho más, en primer lugar, reconocer, y en segundo lugar, someterse a una terapia, ya sea, como dice usted, que es reeducar, o bien decididamente empezar a ver cuáles son los gatillantes. Yo tengo la impresión que el alcohol juega un rol en esto. Yo no sé si estoy equivocado. Podría usted decirme como experto. Y creo también que un sistema de vida que genera mucha frustración también es un detonante. Yo siento que en general hemos ido perdiendo la paz, ¿ya?, en nuestro medio ambiente. Por de pronto, las ciudades grandes son hostiles. En ese sentido, tenemos que repensar cómo organizamos las ciudades. Una persona que viaja 2 horas para ir a un lugar, 2 horas volver a otro, en fondo genera no sé si el ambiente ayuda a detonar agresores. Lo que pasa es que es complejo porque generalmente nosotros como servicio nos hemos molestado mucho cuando en los medios de comunicación aparece un titular en que dice: los celos y el amor la mataron, el alcohol y las drogas la mataron. Entonces nosotros como Servicio Nacional de la Mujer decimos: no existe ninguna justificación para la violencia, la agresión hacia las mujeres. Solamente esto tiene esta raíz cultural donde existe este control. Claro, puede haber alcohol de por medio, pero no puede ser la justificación para agredir a una persona, ni las drogas, ni el alcohol, ni que tuvo un mal día de trabajo, ni que ese día me fue mal buscando pega, de que me engañó, porque así también hemos visto incluso que se consideró un atenuante en uno de los juicios, de que él se había enterado recién de que había sido engañado por la mujer y eso detonó que él la quisiera acuchillar. Inaceptable. Entonces es inaceptable, no existe justificación para la violencia contra las mujeres, pero sí lo que se ha hablado últimamente es de la crisis de masculinidad, en que los varones, ¿cierto?, se encuentran que están cumpliendo otros roles que no son los que culturalmente le enseñaron que tenían que hacer. O sea, entonces, sienten que son, entre comillas, menos hombres, por así decirlo. entre comillas, ¿cierto? Eso es absurdo. Absurdo, claro. Totalmente. Entonces, este tema de a lo mejor no encontrar trabajo y que las mujeres trabajen, que sea la jefa de hogar, que son el 40% de los hogares de Chile, Hoy día sí, las mujeres, sí, acá sí. que era esta crisis de masculinidad que efectivamente hace y propicia, ¿cierto?, de que los hombres se pongan, como dice, ¿cierto?, los estudiosos de la masculinidad, violentos con ellos mismos, con las mujeres y con otros hombres. Puede ser. ¿Cierto? Que eso es una de las teorías de Esto de que los hombres no masculinidad. lloran, por ejemplo. Claro, estas construcciones culturales: los hombres no lloran, los hombres no cuidan a los niños, los hombres no van a comprar al supermercado. Eso está cambiando y eso crea efectivamente que las masculinidades que están criadas, ¿cierto?, de una forma tan tradicional y rígida, sientan efectivamente amenazado un entorno en que las mujeres efectivamente están más empoderadas.
Y eso efectivamente puede traer más violencia porque los varones responden, según los estudiosos de la masculinidad, con violencia hacia ellos mismos, otros hombres y también hacia las mujeres. Sí, no, solamente quería hacer una precisión por favor. Desde el punto de vista jurídico, con respecto a la... con respecto, Vicente, a la causa, la que hace mención es una causa que se vio en Ovalle, entre el Tribunal de Ovalle. Y sí, solamente quiero hacer una precisión jurídica, porque por favor. Lo que hace es que lo que se consideró por el tribunal fue un atenuante general que está en nuestro Código Penal, que es de arrebato obcecación. Lo que ocurre, es el atenuante, no es digamos el celo, no, el atenuante es arrebato obcecación. Ahora, lo que sustentó desde el punto de vista fáctico ese arrebato obcecación efectivamente fue el tema del celo, pero eso un poco para hacer la aclaración porque jurídicamente existe el atenuante. Lo que me hace mucho sentido, lo que dice la directora, que la agresión surge cuando uno no está contento con uno mismo, o sea, un mecanismo de defensa, o sea, pareciera ser que a menos contento personal, menos paz interior, digamos, surge esta agresión que al final, como explicaba usted, parece que es una agresión de sí mismo que se transfiere, o sea, la violencia tiene una carga de transferencia, los problemas personales grande. La verdad que cuando uno lee los titulares queda tremendamente impactado porque hay algunos actos que son de una excesiva violencia, o sea, llegan martillazos, hasta la muerte. Degolladas en una bolsa en el río Mapocho. Ese es el destino que estamos viendo de las mujeres hoy en día. Entonces lo importante es que las mujeres sepan que existen mecanismos para ayudarlas y que los entornos de las mujeres también las puedan ayudar, porque lo que existe culturalmente es que los trapitos sucios se lavan en casa, que en peleas de casa no hay que meterse, claro. La gente se hace a un lado, mujeres que han salido a sus casas a pedir ayuda a los vecinos le han cerrado las puertas en la cara. En un caso que tuvimos en Talcahuano hace muy poco, también el año pasado, una mujer fue agredida por su expareja que entró a la casa, ella se logró zafar de su agresor, salió a la calle, 2 vecinas le cerraron la puerta porque no se querían meter, porque después no quieren ir a declarar, porque después no quieren protegerla. Entonces eso no puede ocurrir. Lo que tenemos que hacer es que la violencia contra las mujeres no es un problema solamente de las mujeres, sino que es un problema social, es un problema comunitario, es un problema que tenemos que abordar todos y todas, y que efectivamente cuando somos testigos de violencia y no lo denunciamos también estamos siendo cómplices. Ahora yo tengo la impresión que el individualismo se ha ido entrando en la sociedad y justamente esto es consecuencia, es decir, uno ve muchas veces que hay un accidente y la gente, oye, yo paso nomás porque esto me puede significar cualquier cosa, significa mi tiempo, me voy a meter en lío, etcétera. Y ese es un tema, o sea, hay mucha gente que puede ver agredir a alguien, pero no se mete porque tiene miedo a que después lo lleven al tribunal a declarar, etcétera. Sí, y un punto relevante también, volviendo al tema nuestro ordenamiento jurídico también, es que en las posibilidades de que cualquiera pueda denunciar, cualquiera persona que tenga conocimiento de una situación de violencia intrafamiliar puede denunciar. Y eso incluso también, tanto es así que incluso hay cierta, obviamente, algunas autoridades públicas, universidades fiscales, pero también jefes de establecimientos educacionales, directores, profesores, especialistas, enfermeros que tomen conocimiento de cualquier, incluso ellos tienen la obligación de denunciar bajo una sanción de falta. Bueno, yo creo que hay un tema comunicacional importante porque eso no lo sabe nadie. Yo creo que nadie sabe que está capacitado y potenciado para denunciar una cosa así. Ahora, ¿cómo usted comunica esto? ¿Cuáles son los canales? Por ejemplo, usted ha ido a los colegios, a dar conferencias. Por lo que tú decías, las últimas campañas del CERNAM apuntan a emplazar a la ciudadanía, a la comunidad. La última campaña que está vigente desde el noviembre del año pasado se llama Por mí y por todas las mujeres, donde llama a ayudar a las mujeres que están en situaciones de violencia en los distintos espacios laborales, educacionales, en los vecinos. Y en el marco de este proyecto de Agenda de Género de la Presidenta, levantamos un programa que se llama Programa de Prevención Integral de la Violencia contra las Mujeres, que capacita a monitores sociales y monitoras sociales que son dirigentes sociales. Generalmente, antes del carabinero, antes del CERNAM va a llegar el vecino, la vecina, la dirigenta social.
Por lo tanto, es importante que esos vecinos, esas vecinas, esos dirigentes cuenten con esa información, lo que tú estás diciendo, ¿cierto?, que tiene que ver con denunciar y que cualquier persona puede denunciar, generar y proteger a las mujeres y fomentar la red secundaria que se llama, que son el entorno de las mujeres, no la familia, porque a veces la familia tiene conocimiento y no denuncia, ¿cierto? Cuando hay un femicidio siempre dicen si sabíamos que le pegaba, sabíamos que era violento, etcétera. Entonces queremos fomentar, ¿cierto?, la protección de las mujeres a través de ayudar a fortalecer esta red secundaria de las mujeres. ¿Los hijos denuncian a su padre? ¿Ha habido experiencia al respecto? Han ¿no? habido experiencias, sí. Ya. Han habido experiencias, generalmente cuando hay niños que son testigos de violencia, niños y niñas, lo que se hace también es derivarlo a un apoyo psicosocial, a una reparación derechamente psicológica, porque efectivamente lo que podemos hacer ahí es que efectivamente esos hombres fueran agresores en el futuro y que las mujeres también sean permisivas frente a la violencia. ¿Y hay protección respecto de ello? Por ejemplo, porque no debe ser fácil para un niño denunciar a su padre y después llegar a su casa, es un tema y efectivamente, humano complejo. Claro, la legislación permite incluso, no tanto la protección, incluso la protección de la víctima, sino que también a su grupo familiar. O sea, está la posibilidad incluso, si hay niños, estoy pensando en el ámbito de familia, por ejemplo, está el juez de familia obligado no solamente a protección de la víctima, grupo familiar, y especialmente cuando hay niños. Ya, perfecto. Sí. Bueno, yo pienso que este tema hay que abordarlo de una vez por todas. Una pregunta por curiosidad, ¿el caso inverso se da o no? ¿O menos? El caso inverso de hombres agredidos. Agredidos sí se da. ¿En qué porcentaje se da? Muy porcentaje, en la cantidad de casos respecto en denuncia, digamos, será en comparación un 5%, no menos. Sí, aun cuando yo creo que hay una cifra negra ahí. A ver. Pero es importante porque siempre a mí me consultan sobre esto. Sí, claro. Pero lo importante es que los hombres que son agredidos también los protege la ley 20.066 de violencia intrafamiliar. Los hombres también pueden denunciar. Y los varones, si bien no cuentan con una intervención específica como los centros de la mujer o casas de acogida que tiene el CERNAM, los hombres pueden también ser atendidos en los centros de atención a víctimas, en URAVIT, y el Ministerio del Interior tiene efectivamente reparación para esos varones que efectivamente pueden denunciar y van a ser protegidos si así lo hacen. ¿Y ha conocido casos que han llegado, se han judicializado, digamos? Claro. Lo que pasa es que creo que hay una cifra negra también respecto, porque también hay mucha vergüenza. Claro, lógico. Efectivamente hay un tema de vergüenza, yo creo que mucha gente, digamos, que ocurre y que digamos que efectivamente no denuncia. Pero sí me tocó en su oportunidad, digamos, como juez de familia, ver algunas ocasiones, efectivamente, y la verdad que incluso el perfil de ambos era exactamente similar al que uno encuentra o visualiza del hombre hacia la mujer. O sea, mujeres tremendamente controladoras y con todo un entorno y una afectación psicológica incluso bastante más severa que otros casos. Claro. Pero el tema de la violencia extrema hacia las mujeres, el femicidio, claro, es un tema de alta connotación pública, claro, y que efectivamente la forma en que estamos muriendo las mujeres es mucho más grave. Por cada una denuncia, ahora me acordé, por cada una denuncia de un varón hay 300 denuncias de mujeres. Esa es la proporción. Esa es la proporción. Hay una expresión, bueno, por ejemplo, una causa que fue efectivamente un femicidio, el acusado cuando declara dice, la maté porque era mía. En todo caso, no, digamos, y es muy frecuente que se dé esa expresión. O sea, la máxima expresión del machismo, la máxima expresión de al final del deseo de poder. O sea, el deseo de poder llega hasta la última consecuencia. Mire, mirando la cultura del trabajo, mirando la cultura de préstamos, o sea, hoy día el alto nivel de endeudamiento, etcétera. ¿Usted piensa que no es el camino que va a conducir a terminar con la violencia, o usted cree que son cosas independientes? Porque mi tesis, digamos, es que estamos educando personas con mucha rabia interior. O sea, yo creo que hay muchas personas que se sienten muy heridas por una sociedad que no lo acoge, que no lo recibe, etcétera,
y tal vez es una forma de demostrar esa rabia, o cree que no hay relación. En la experiencia de ustedes, digamos. Yo creo que es netamente un cultural. Lo que yo siento es que en la medida en que le demos más autonomía económica a las mujeres, que las mujeres podamos acceder a financiamiento para nuestros emprendimientos, que podamos acceder a trabajo en condiciones de empleo decente, con contrato, en que los cuidados no sean exclusivamente de las mujeres, sino que se comparta, que haya corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la crianza. Cuando empezamos a construir esa sociedad, efectivamente vamos a bajar la violencia hacia las mujeres. Pero la pregunta mía está, ¿usted piensa que una persona más realizada en lo que le gusta hacer, respecto de su imagen, etcétera, tiene menos posibilidades que ser violento que una persona frustrada, digamos? Es que ahí volvemos al perfil del agresor. Ya. El perfil del agresor es difícil establecerlo porque vemos hombres exitosos. Tuvimos un femicidio de uno de los laboratorios famosos de remedios, ¿cierto?, farmacológicos, en que era químico farmacéutico de esa, totalmente un buen puesto, realización, etcétera, nivel económico, igual terminó en un femicidio. Entonces, yo siento que es difícil establecer ese patrón de conducta. Interesante. No sé si sí, efectivamente, claro, obviamente el fenómeno es muy transversal, la verdad que no se puede establecer casi, digamos, o establecer a priori cuándo ocurrió incluso el perfil, y esto está todavía, básicamente son gente incluso bastante, entre comillas, bastante normal, desde el punto de vista social, buenos vecinos, buenos amigos, buenos trabajadores, pero algo pasa en las cuatro paredes. Yo simplemente quiero una última reflexión desde el punto de vista de esto, cuando partimos del prevenir, porque claro, siempre nos motivamos a sancionar, a castigar, y eso es abordar el problema del punto de vista final. Práctico. Claro. Práctico. Aumentamos penas, aumentamos sanciones, establecemos tipificaciones nuevas. Pero aquí el punto base, y aquí el tema esencial, como dice, es el tema del cambio del paradigma cultural, y ese cambio de paradigma cultural, a mí me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y esto y usted cómo lo solucionan? Bueno, le dije yo, digamos, la solución está de base. Yo creo que el niño desde el parvulario ya tiene que tener cierta conciencia en cuanto a la equidad e igualdad de género, ¿ya? Si yo empiezo a educar a un niño, puede que exista, eso no es muy imposible descartarlo, pero las probabilidades debieran ir decreciendo progresivamente en el tiempo. Solamente tomando lo que usted dijo y tomando lo que tú dijo, el tema de la felicidad de las personas realizadas, específicamente la felicidad va a pasar cuando haya menos desigualdad social, y efectivamente las desigualdades de género son unas de las que tenemos que superar. Bueno, yo quisiera concluir esto con un llamado a los profesores, a los directores de escuela, a los directores de los jardines infantiles, a que aborden este tema, porque esos niños que ustedes están formando y estarán muy preocupados de que tengan muy buenos puntajes en la PSU, etcétera, y no garantiza de que no sea un agresor. Pareciera ser que esto es un tema cultural que tenemos que ir cambiándolo, pero la verdad que lo que hemos escuchado es bien dramático. Pero tenemos que mirar hacia el futuro, y Dios quiera que en algunos años más no tengamos que hacer un programa sobre esto, porque ya no va a ser nuestra realidad. Les agradecemos mucho su participación. Les tengo un regalo, es un canto a lo divino. Esto fue hecho por la Universidad Católica, Instituto de Tecnología. Por favor, Valentina, muchas gracias por haber venido. Y para usted, gracias, profesor. Bueno, hasta pronto y muchas gracias por habernos escuchado. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.